Sería decasílabo. Ok, muy bien. Entonces, si ahí, eso es mi conteo normal. Si como tengo 10 sílabas en ese primer verso, tengo un decasílabo. Pero si yo aplico la sinalefa, puedo reducir el número de sílabas. Entonces yo me fijo, miren, me, nor, ahí no hay problema, ahí no hay sinalefa, porque me termina en vocal, pero nor no empieza en vocal, entonces no la puedo unir. Pero ¿qué pasa en las otras dos sílabas? Que termina en vocal y un empieza en vocal, entonces yo puedo unir esa que, un, y puedo hacer una sola sílaba. Entonces ya no tendría 4 sílabas, sino que tendría 3, porque uní que y un en una sola sílaba. Lo mismo pasa con D y A. Como D termina en vocal y A empieza en vocal, entonces yo la uno. Y ahí recortaría, ya no tendría 10 sílabas, sino tendría 8 sílabas, porque uní y apliqué sinalefa. ¿Entendieron cómo se aplica la sinalefa? ¿Entendieron cómo aplicó la sinalefa ahí? Sí. Sí. Para un mayor ejemplo, vamos a retroceder al verso, aquí al poema que estábamos sacando la métrica. ¿Recuerdan cuánto tenía el primer verso de esta primera estrofa? ¿Cómo lo habíamos clasificado? Decasílaba. El primero. Sí. Ok, tenía 10 versos según nuestro conteo, ¿verdad? Sin aplicar la sinalefa. Pero fíjense ahora. Era decasílabo porque tenía 10 sílabas, yo no apliqué sinalefa, pero aquí puedo aplicar sinalefa si se fijan. Miren, por ejemplo, he aprendido. Termina en vocal, ¿verdad? Y si separamos aprendido, la primera sílaba que es a empieza en vocal. Entonces yo puedo unir y a y solo tomar como una sola sílaba. Entonces ya no tendría 10. ¿Cuántas sílabas tendría? 9. 9. Entonces ya no sería decasílabo. ¿Qué sería? Eneasílabo. Eneasílabo, muy bien, eneasílabo. Miren, así cuando yo aplico la licencia poética. ¿Cuál es la sinalefa? Yo miro que una sílaba termina en vocal y la que sigue termina en vocal o en H, empieza en vocal o en H, porque como la H es muda, entonces se escucha como vocal. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo hubiera puesto, si estuviera el verso al revés, aprendido aprendí, do es una sílaba y termina en vocal. Y es la siguiente sílaba y empieza en H. Pero como la H es muda, digamos que empieza con otro sonido vocálico. Entonces yo lo puedo unir. Y do y puedo hacerla una sola sílaba. En el caso de que estuviera al revés, ¿verdad? De aquí, ahora ya no tenemos 10, sino tenemos 9. Pero cuando no aplicamos la sinalefa, que fue el caso anterior que nosotros hicimos, el que ustedes hicieron en tarea, que por eso lo habíamos clasificado como decasílabo, a esa licencia se le denomina hiato. Hiato. El hiato consiste en no formar sinalefa, con el fin de conseguir un efecto rítmico determinado. Es decir, cuando yo tengo una sílaba que termina en vocal y otra y la que sigue empieza en vocal o en H, pero no las uno, como lo que nosotros hicimos al principio. Entonces, por eso les decía que no está mal que no tomen la sinalefa. No está mal su conteo, simplemente consiste o se trata de qué licencias ustedes quieran usar y qué licencias quieran omitir. Que en el caso anterior nosotros omitimos la sinalefa. ¿Entendieron cuál es el hiato y la sinalefa? Sí. Recuerden que la sinalefa es que yo uno o dos sílabas, una que termina en vocal y la que sigue tiene que empezar en vocal o en H para poderlas unir. Si no las uno, entonces utilizo la licencia del hiato. Ahora existe otra licencia que es la diéresis. La diéresis es todo lo contrario a la sinalefa. En la diéresis no voy a unir, sino que voy a separar. En este caso voy a separar sílabas que yo uní y que tengo unido y que contienen un dictongo.
¿Recuerdan qué es un diptongo? Más o menos. ¿Qué es un diptongo? ¿Lo recuerdan? Un diptongo, se forma diptongo cuando tenemos dos vocales juntas. Por ejemplo, vamos a ver, murciélago, no, murciélago. Aquí tenemos un ejemplo, miren, por ejemplo, el verso dice, con sed insaciable. Con sed insaciable. Si hacemos la métrica de este verso, separamos, ¿verdad? Con una sílaba, sed, dos sílabas, separamos la palabra insaciable. Y tres sílabas, sa, cuatro sílabas, sia, si yo lo uno, sia, serían 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, ble, 6 sílabas. Pero si se fijan, sia tiene un diptongo, porque está la I y la A juntas. Entonces, como son dos vocales juntas, ahí hay diptongo. Entonces, cuando yo aplico diéresis, separo esas dos vocales y formo una sílaba más. Entonces, tengo un conteo más. Ya no tendría 1, 2, 3, 4, 5. Ya no tendría 6 sílabas, sino que tendría 7 sílabas, porque separé sia. ¿Qué? Sia. La separé la si de la A. Entonces tendría una sílaba más. Si volvemos y retrocedemos al primer verso que sacamos y decíamos que era decasílabo y que si no aplicábamos la sinalefa, o sea que si aplicábamos la licencia del hiato, era decasílabo. Pero si aplicamos también en esta la diéresis, nos vamos a dar cuenta que puede ser más que un decasílabo. Por ejemplo, si yo utilizo el hiato, este es decasílabo, ¿verdad? Tiene 10 sílabas. Pero si se fijan, la palabra diferencia, ven que al final está un diptongo. Sia. Yo puedo separar esta en dos. Entonces tendría una sílaba más, porque la A se separaría de la si y conformaría una sílaba más. Entonces ya no tendría 10 sílabas. ¿Cuántas sílabas tendría? Nueve. No, porque recuerden que tenía 10 sin separar sia, pero separado sia y ya tengo una sílaba más. Entonces, ¿cuántas tengo ahora? 10. Tenía 10. Y si hago una separación... ¿Ah? 7. No, no tengo 7. Volvamos a contar. Miren, solo sin aplicar sinalefa, ¿verdad? Es normal. Una sílaba, aprendido tiene, decíamos, 4 sílabas, entonces son 5 sílabas, más la son 6 sílabas, diferencia. Hasta aquí yo 7. tengo... 7 sílabas. Sí, hasta la yo tengo 6 sílabas, pero voy a separar diferencias. Di sería mi sílaba número 8, fe, 9, den, 10. Permítame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al principio habíamos dejado sia como una sola y por eso tenía 10 sílabas. Pero si yo separo si como mi sílaba 10, ¿qué número sería la A? 12. 11. Entonces ya no tendría 10 sílabas, sino que tendría 11. Y si tiene 11 sílabas, ¿qué tipo de verso es? ¿Qué tipo de verso es si tiene 11 sílabas? Ajá. Es del endecasílabo. Endecasílabo, ¿ok? Sería endecasílabo si tiene 11. Miren, en la sinalefa falló 1.
Pero en la diéresis yo separo los dictongos, las sílabas que forman dictongo. ¿Y cuándo formamos un dictongo? Cuando hay dos vocales juntas. Cuando hay dos vocales juntas. Por ejemplo, en la palabra traición. En el último verso de la primera estrofa, traición. Traición, ¿dónde está el dictongo? Ahí hay dos dictongos. ¿Dónde están los dictongos de traición? La A y la I, la I y la O. Ajá, La I. entonces yo separaría tra y, mire, no dejaría trai, sino que tra y si on. Serían 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. 5 sílabas, no 2, sino que 5, porque tengo dictongo y tengo que separarlo. Entonces ahí es donde yo utilizo la licencia de la diéresis. ¿Entendieron la diéresis? Sí. Ok. Recuerden que la diéresis es separar aquellas sílabas que tienen dictongo y que los dictongos es cuando están dos vocales juntas. Y la sinéresis es dejar los dictongos juntos, es todo lo contrario a la diéresis, así como habíamos dejado al principio, ¿verdad? Que habíamos dejado juntos sia, como una sola sílaba. Entonces, una sinéresis, nosotros no separamos los dictongos. Entonces, ¿qué licencias habíamos utilizado al principio? Sin separar o sin unir. Habíamos utilizado el hiato y la sinéresis, porque no habíamos separado, no habíamos unido sílabas por sus sonidos vocálicos, ni tampoco habíamos separado sílabas porque formaban dictongo. Entonces habíamos utilizado las licencias poéticas del hiato y la sinéresis. ¿Entendieron las licencias poéticas? Sí. Ok. Muy bien, entonces van a tener, tenemos 7 minutos. Estas tareas ya se las voy a enviar yo a ustedes. Entonces, ¿tienen alguna duda con el tema de la métrica de la poesía? Hablen ahorita para poder explicar. No. ¿Seguros? Sí. No hay un problema. Y se nos unió Magli también a la clase, entonces ya tenemos una alumna más. Les decía que si no tienen dudas, porque ustedes dicen que no. Yo espero que se recuerden, ya los aclaré, hay 4 licencias, una en la cual yo uno sílabas, otra en la cual los separo, otra en la que no tomo la licencia, por ejemplo en el hiato yo no uno, dejo así, separado, no tomo en consideración la sinalefa, y en la diéresis yo dejo los dictongos juntos, en cambio en la diéresis yo separo los dictongos. Y grábense eso, que un dictongo es cuando hay dos vocales juntas. ¿Okay? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Yo les voy a estar enviando la tareita que es que a un poema ustedes me van a sacar la métrica de las estrofas, la métrica de los versos, me van a clasificar qué tipo de verso es y todo eso, ¿verdad? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿tienen dudas sobre el tema? No. También del verso. Ok, entonces nos quedamos hasta aquí, nos vemos el día de mañana en la clase de tecnología. Yo les voy a estar enviando la tarea, ahorita que termine la clase. Sí. Okay, nos vemos el día de mañana. Adiós. Adiós.